Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Ya hemos visto dos pasos, o hemos caminado 2 pasos acerca de nuestro Señor Jesús. Primero era su preexistencia, Él siempre existió, siempre estuvo en la eternidad, no tiene origen. Y en segundo lugar veíamos su naturaleza divina, como parte de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. Todo esto es necesario a la hora de poder comprender y disfrutar de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesús, o Cristo, o la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tenía que venir a este mundo para salvar a pecadores. Así que si miramos bastantes pasajes en las Escrituras, tenemos el Evangelio según Mateo, capítulo 20, en Lucas aquí, en el capítulo 19, en Juan, el capítulo 2, tenemos en Hebreos también, en el capítulo 2, constantemente se nos está hablando de la necesidad de que Jesús viniera a este mundo a salvar a pecadores. Si queréis leer un pasaje en particular de estos y otros muchos que pudiéramos leer en la manera en que lo hace, leemos en el Hebreos, el libro de Hebreos. En el capítulo 2, versículo 14, dice: «Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre», hablando del pasado, «Él también participó de lo mismo», Cristo, «para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, hombres, seres humanos, a las personas». Por tanto, lo que nos está diciendo el libro de Hebreos, era necesario que hubiera participación de carne y sangre, es decir, que fuera hombre para poder destruir el imperio de la muerte o destruir el imperio del diablo, ¿no? Es decir, la salvación de los creyentes. Es necesario que nuestro Señor preexistente divino tuviera que venir a este mundo a salvarnos a los pecadores, a su pueblo. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos y que nos vamos a hacer en esta tarde es esta: ¿cómo? ¿Cómo es que nuestro Señor vino a este mundo? ¿Cómo entró el Hijo de Dios
al mundo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo en medio de nosotros. De ahí volvemos otra vez a citar Romanos, Primera de Corintios, etcétera, etcétera, acerca de cómo nuestro Señor Jesús vino aquí. ¿Dónde podemos empezar nosotros? Pues vamos a empezar en Lucas y vamos a mirarlo en este pasaje en particular. Y vamos a sacar los principios teológicos, pero no os preocupéis que no son complicados. Lo primero que podemos ver en esta historia del Evangelio de Lucas es que el ángel anuncia a una mujer llamada María acerca de lo que el Espíritu va a hacer. Así que nuestra primera afirmación es lo que está diciendo las Escrituras, lo que está anunciando el ángel de lo que va a hacer el Espíritu. No es una obra del ángel, sino que va a ser la obra del Espíritu. Esto es importante para nosotros porque el nacimiento, la encarnación o el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo va a descansar en tres elementos importantes y que no podemos separar en ninguna manera. En primer lugar, Cristo era necesario que naciera, que viniera al mundo para nuestra salvación. Si no, como hemos leído en Hebreos, no podría haber salvación. Segundo, lo creemos y lo aceptamos porque lo dicen las Escrituras. De principio a fin se nos muestra el por qué y el cómo nuestro Señor Jesús vino al mundo. Y en tercer lugar, creemos en la virginidad de María, el nacimiento virginal de Jesús y la venida del Hijo de Dios al mundo porque el Señor lo demostró. Si alguno de vosotros viniera, como le hicieron una vez una pregunta a alguien, a un predicador, le dijeron, vale, lo que me estás enseñando es muy difícil, ¿cómo voy a creer yo que alguien viniera de una mujer que no ha conocido varón, que no ha conocido hombre, de manera virginal? Y entonces el predicador le respondió, si me demostraras llevar la misma vida y forma de Jesús, lo tendría que creer. ¿Por qué? Porque nosotros creemos esta verdad porque Cristo lo demostró con su vida, de que era diferente, de que no era de este mundo. Entonces nosotros lo creemos porque es necesario, porque lo dice la Escritura, porque lo demostró el Señor Jesucristo. Lo que tenemos aquí en este lugar es que en cierto momento viene el ángel y le anuncia a una mujer, María, oye, mira, va a pasar esto, vas a concebir del Espíritu Santo, pero va a ser un nacimiento natural. ¿Cómo? Como el Espíritu Santo va a venir, versículo 35, y te va a cubrir, no solo será la presencia, sino que será una acción creadora. No únicamente que el Espíritu Santo vendrá y estará delante de ti, como esa presencia, que en otras veces hemos visto la presencia del Espíritu. Por ejemplo, lo hemos visto en el Monte de la Transfiguración, como también en algunos momentos del Antiguo Testamento. Pero en este caso diferente, no es simplemente que te cubrirá la presencia, sino que será presencia creadora, de acción. Esto nos recuerda Génesis 1:2, donde dice que el Espíritu se movía por medio de la creación, porque el Espíritu también participó en la creación. Así que, María, vendrá el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que hará que tú concibas en tu vientre un niño. Esto ya de paso nos está dando rechazo a todas las ideas que se han inventado a lo largo de la historia acerca de nuestro Señor Jesucristo y que es importante que vosotros eliminéis de principio. Esto que voy a decir no lo enseña la Escritura en ninguna manera y después veremos qué es lo que realmente enseña. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo no cae del cielo. Lo habéis visto en algunas películas, ¿no? Que de pronto, ya sea del pasado, ya que sea de otro planeta, de pronto en medio de una explanada de una calle aparece alguien que ha caído. No, nuestro Señor no hace entrada en el mundo de esta manera. No cae del cielo como una estrella, o como un superhombre, o como un robot. No es una mera apariencia, como lo que conocemos en el Antiguo Testamento, o por ejemplo en el Monte de la Transfiguración. Apariencia, imagen, y que simplemente lo vemos, pero que en realidad no es físico y no es parte. No dice nada de esto cuando nos está hablando de concebir, de engendrar en el vientre. No es una posesión, como uno puede decir, bueno, pues
El Espíritu viene, como nosotros decimos, y mora en nosotros, no ese tipo de cosas. No hay nadie que toma dominio de nuestro cuerpo y de nuestra mente, pero que es otro el que maneja todos los órganos de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Sino que nos está diciendo aquí que asume toda la naturaleza humana, es decir, se hace humano. No posee al ser humano, sino que se hace ser humano. Por tanto, no es simplemente que nuestro Señor Jesús toma el cuerpo, lo corporal y lo externo de una manera de zombie, como si fuera algo que no tiene vida, simplemente es el cuerpo, sino que nos enseña la Escritura que es toda la persona, es el ser entero, es un hombre como pudiera ser cualquiera de nosotros en esta tarde. No es, nos va a mostrar las Escrituras con estas palabras y otros, que es una mera naturaleza con dos personalidades, al estilo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que de pronto es bueno y de pronto es malo en esta película, o que en este caso Jesús de pronto es Dios, de pronto es hombre. No nos está diciendo esto, es todo lo contrario. No es una naturaleza con dos personas, sino que nos va a mostrar que es una persona con dos naturalezas, totalmente distinto, porque es todo hombre y es todo Dios. No es un cambio de lo que podríamos decir un cambio de carácter, es decir, que ha cambiado algo en la persona, que ha sido una transformación, ya sea poco a poco o ha sido instantánea. No nos dice la Escritura que sea toda la divinidad que se hace hombre, sino que es la voluntad de Dios, es la obra del Espíritu, pero el que nace en el vientre de María es el Señor Jesucristo. Entonces no es la Trinidad, es la segunda persona de la Trinidad únicamente. ¿Cómo lo explicamos? No hace falta, no podemos. Pero esto es lo que ocurre. Y en último lugar, no es la conquista de un ser humano que se esfuerza en su vida de perfección hasta llegar a ser un semidios o un Dios en minúsculas. No, lo que nos dice es que Dios se hará hombre y nacerá de una mujer, de una manera natural. Entonces, todas estas ideas que pueden surgir de teólogos o de pensamientos no están basadas en las Escrituras. El lenguaje es sencillo y, como hemos dicho, nosotros lo aceptamos porque lo dice las Escrituras. No porque lo razonemos, no es porque le demos una explicación natural, sino simplemente porque la Escritura nos dice que un día vino un ángel y le dijo lo que el Espíritu iba a hacer en el vientre de María. Y eso nosotros lo aceptamos. ¿A qué conclusión nos pueda llegar? Ahora lo vamos a ver, pero esta es la realidad que se nos está presentando. En toda esta historia, entonces, tenemos la segunda parte. Es decir, el ángel viene a una mujer que se llama María y le dice lo que Dios va a hacer. Y lo que nos preguntamos es, ¿cuál es la implicación de María en toda esta historia? ¿Cómo participa María en este acontecimiento? Fijaros bien que ahora tenemos que tratar lo que en este país y la cultura católica nos ha estado enseñando, incluso de algunas confesiones llamadas evangélicas y el conflicto que se ha levantado a veces con ideas o interpretaciones. Pero el texto que nosotros tenemos aquí, como también en Mateo, es muy claro. Mirar, por ejemplo, el versículo 34. Entonces, después que el ángel le ha anunciado las primeras palabras, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María, dice, versículo 34, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, la lógica es aplastante. A una mujer le dice, te vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Y la primera pregunta no es, ¿cuándo? Ni a qué hora. O cómo va a ser esta relación, sino cómo va a ser esto si no conozco varón. Es decir, que nosotros nos sorprendemos de la misma manera que lo hace María. Es decir, esto que se está anunciando por el ángel ni es natural ni es lógico. Por tanto, no le podemos dar una explicación natural y no le podemos dar una explicación lógica.
Lo que está haciendo el Espíritu es decir, esto va a ocurrir, lo entiendas o no lo entiendas. Y nosotros cuando nos acercamos a la encarnación de Jesús, es decir, que va a nacer de una mujer que no conoce varón, nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? Pues no es natural y no es lógico. Y la explicación que nos va a dar el Espíritu es, bueno, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no es nada imposible. Para que lo entiendas, María, fíjate, aquí Elizabeth ya es mayor y va a tener un niño. En tu caso es diferente, es más difícil todavía, porque podemos decir, hombre, para Elizabeth ya ha pasado el tiempo de dar a luz, pero aún así, como lo hemos visto en el Antiguo Testamento, en grandes personajes, todavía puede ocurrir que una mujer como ella, avanzada en edad y estéril, pueda tener hijos. Lo que no se ha dado nunca y no se va a dar nunca es que una mujer que no conozca varón pueda tener un hijo. Pero para que veas que esto es posible, porque para Dios no es posible, fíjate en este caso. Así que nosotros decimos, nosotros no podemos, ni podemos darle explicación, ni podemos producir este hecho, pero para Dios sí es posible, porque Él puede hacer lo que Él quiera. Y esto es lo que dice el ángel, ¿no? Y esto es lo que le revela a María. Así que no os sorprendáis, no queráis explicar este acontecimiento, el nacimiento virginal de Jesús, porque no podemos dar una explicación natural, por mucho que nos puedan demandar. Simplemente podemos decir es lo que el ángel, la Escritura, ha dicho. Ahora miramos el versículo 28, volviendo un poco hacia atrás. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La palabra que viene aquí, muy favorecida, es verdad que se puede traducir por llena de gracia. En otras versiones se dice, llena de gracia eres tú, María. Así que algunos han utilizado en la historia teológica, en la interpretación de las Escrituras, ¿veis cómo María era llena de gracia? Claro, aquí tenemos que hacer una aclaración. La gracia que tiene María es dada, no es natural. Es decir, se te ha dado gracia, María. No es que tú has producido esta gracia. Es decir, que si hay algo especial en María es que tú lo has recibido de parte de Dios. La gracia de María, ese lleno de gracia o ese ser muy favorecida, es algo que ella ha recibido de prestado. Nosotros vamos a las Escrituras y encontramos, por ejemplo, que en Efesios se nos dice que los creyentes también seremos llenos de gracia y llenos de bendición. Efesios 1, versículo 6. Es decir, no es una sola vez en la historia que ha ocurrido que una mujer ha sido llena de gracia o muy favorecida, porque todos nosotros hemos recibido la inmensa gracia de Dios en nuestras vidas. Por tanto, es algo que se puede repetir en los creyentes. María no es una excepción, aunque en este caso es escogida para un hecho particular, como es el nacimiento de Jesús. Casos parecidos podemos encontrar en el Antiguo Testamento, como Josué, lleno también de bendición o lleno del Espíritu, o Esteban, que también era un hombre lleno del Espíritu, lleno de gracia o de bendición. Por tanto, muy favorecida no hace única a la mujer de María, sino que la hace especial como la gracia de Dios cuando cae en cualquiera de los creyentes. Lo que le dice enseguida también es bendita entre las mujeres. Esto es importante también, porque sí es bendecida entre todas las mujeres. María no es una mujer diferente a todas las demás que pudiera haber, sino que es una mujer. Entre todas las mujeres tú has sido bendecida, tú has sido escogida, pero eres una mujer. No tiene un órgano, no tiene un vientre, no tiene un interior diferente al resto de las mujeres, es una más entre las mujeres, lo que pasa que ha sido escogida. Igual que en el Antiguo Testamento Jeremías fue escogido para una tarea especial o sublime, Moisés también fue escogido desde la infancia, etcétera. Podemos encontrar muchos personajes. María es escogida para esta tarea específica, única, pero que no hace a María única entre todas las mujeres. Bendita sí, pero nada más. Y leemos más adelante, se nos va a aclarar por las mismas palabras de María. María nos va a decir en el versículo 46, es una reacción también al encuentro con Elizabeth, dice así,
Versículo 45, y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija, fijaros bien, en Dios mi Salvador. Lo que nos está aclarando, cosa que seguramente todos nosotros ya recordamos de otras ocasiones, otras lecturas en el pasaje, es que María lo que está diciendo es que también fue salva. Alguien ha escrito de una manera muy clara y muy precisa esto importante. Si hay algo especial que hace a María distinta, es su fe. Es que ella creyó. Es decir, que el órgano creativo más poderoso que tenía María no era su vientre, sino que era su fe. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que con fe todo es posible. Entonces nosotros no descansamos en que María tenía algo diferente al resto de las mujeres si no era aquella fe en el que estaba hablando o el que estaba procreando. Así que en cierto momento podemos encontrar a los discípulos diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Bueno, lo que para ti es imposible, para Dios no es imposible. Así que nuestro Dios puede hacer que una mujer como María crea hasta el punto de que pueda ser el origen o la razón en el medio de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo aquí María como salvadora, como necesaria de salvación, Salvador, Dios, y creyente, es que María no es inmaculada. Cuando vosotros escuchéis que se dice es María de Inmaculada Concepción, no dice la doctrina, que es católica, no dice que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado. Lo que está enseñando esta doctrina es que María era sin pecado. Pero la Escritura nos dice que todos son pecadores y que ella era necesario también de salvación. María no es inmaculada. El único que es inmaculado es nuestro Señor Jesucristo. No María. Y esto es importante. Doy gracias a mi Salvador. Y al final María dice, haga conmigo el Señor lo que Él quiera. Esa fe es lo que va a dar lugar a que pueda producirse todo lo demás. La fe también es algo que nos muestra la Escritura, la fe es más poderosa que la naturaleza. ¿Por qué? Porque dice, si creyerais, si tuvierais fe, podríais mover montañas. Por tanto, la fe es más poderosa que lo que de manera natural podamos hacer y comprender. Y esto es lo que María tenía, fe. ¿Cómo se espera de todos los creyentes? Que seamos llenos de fe y de esperanza. Ahora bien, lo que nos preguntamos también es, ¿qué es lo que aporta María a este acontecimiento? El ángel viene y le dice, María, tú eres bienaventurada, has sido escogida entre todas las mujeres para que de tu vientre nazca Jesús, al que vamos a llamar Jesús, que la Escritura del Antiguo Testamento dice, Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Qué aporta ella? Bueno, versículo 31 lo hemos leído y versículo también 42. Dice el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y en el versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué es lo que aporta María a su vientre? Lo que hace María es dar a luz un hijo. Y por tanto todo su organismo, como mujer y como madre, se va a desarrollar o se va a envolver en dar a luz un hijo. ¿Qué hay de sobrenatural en ello? Simplemente la concepción. Todo lo demás es natural. Es decir, que María se supone que tendría dolores de parto, que María en cierto momento recibiría pataditas dentro de ella, que en su tiempo rompería aguas, que por tanto sus pechos crecerían y podría dar de alimentar a su bebé. Una mujer normal. Pero esto es lo extraordinario. Esto es lo que es importante para nosotros. El que podamos ver que nuestro Señor, el Cristo, el Hijo de Dios, se hace hombre, total y completamente hombre. Que lo que María tiene en su vientre, que es un hombre, es un niño. Esto es lo que tiene. Para nosotros es esencial, es necesario que el Hijo de Dios hiciera hombre para rescatar lo que se había perdido.
Y lo que María va a aportar es la humanidad. Va a hacer que el Hijo de Dios, la sombra que ha venido sobre ella del Espíritu Santo, cree en ella un niño normal y corriente, igual a todos, exceptuando que sería sin pecado, porque a la misma vez es Hijo de Dios. ¿Qué es lo que aporta? Lo extraordinario. Cuando nosotros leemos las Escrituras y encontramos en cierto momento, por ejemplo, lo encontramos en Gálatas, lo encontramos aquí en capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 16, no, perdón, es en Mateo, capítulo 1, versículo 16, que ahora lo vamos a leer, nos dice, y José, hijo de tal, tuvo un hijo, o sea, su mujer tuvo un hijo de mujer. Nosotros creemos, nos dice la Escritura, en Gálatas y en otros lugares, que Jesús, hijo de mujer, nació de mujer. ¿Dónde está el hombre? No está. No está. La aportación del hombre no existe, porque su padre es Dios, es el Altísimo. Quien lo que ha participado es hombre porque nació de María, una mujer normal y corriente como el resto. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, alguien lo ha explicado, Lloyd Jones, en su libro. Alguno me decía que se hace citar cita. Bueno, Lloyd Jones hace una cita, creo que de otra persona, pero es muy importante. En nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza divina, dice, no tiene madre. Y la naturaleza humana no tiene padre. Es decir, que el Señor Jesucristo es quien es porque su naturaleza divina no necesita madre. Y su naturaleza, la misma humana, tiene madre, no necesita padre. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice también otra teología y otros credos que María era madre de Dios. No, María no es madre de Dios. María fue madre de un niño que creció en su vientre por obra del Espíritu Santo. Y lo que tiene es un niño normal y corriente, que es verdad que nosotros descubriremos a la luz de las Escrituras, porque estamos descansando en las Escrituras, que ese niño es Dios y es hombre, tiene dos naturalezas en una sola persona, naturaleza divina y naturaleza humana. Pero el humano, el niño, el que tuvo que crecer en el vientre, con la placenta y todo lo demás natural de María, era la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no necesitamos una María sin pecado, no necesitamos una concepción de María especial, no necesitamos nada especial en la naturaleza de María, simplemente una mujer entre todas las mujeres que tiene la fe suficiente para que venga el Espíritu y le diga, tú has sido escogida para que tengas un niño. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos al Evangelio según Mateo. Y si bien viene el ángel y habla a María, también viene el ángel y le habla a José, con el cual estaba esperando para casarse. Estaban comprometidos. Y leemos el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 18. Quizá podamos ser un poquito más largos en esta tarde, pero creo que podamos ser directos y concretos. Dice así, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada a María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, Antiguo Testamento, Isaías 7, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Fijaros bien lo que nos dice el versículo 18, de manera clara y contundente. María concibió antes de que se juntasen. Es decir, un día, de alguna manera, descubrió que su prometida, José, dice, estaba esperando un niño.
antes de que tuviera ningún tipo de relación. El compromiso judío en aquella época era más largo, estaban comprometidos, pero todavía no había habido la unión física. Y de pronto descubren que el vientre de María empieza a crecer. Seguramente José viene a María y le pregunta, pero María, ¿qué ha pasado? Y ella dice, bueno, pues el ángel vino y me dijo esto, y esto es lo que está pasando. Ya he estado hablando con mi prima Elizabeth. Y José dice, pues yo te quiero mucho, pero esto no me lo creo, es muy difícil. Pero como era un hombre temeroso, es un hombre creyente, José dice, antes de ofenderla y no encontrar ninguna explicación, la voy a dejar secretamente y que sean las cosas como tengan que ocurrir. Menos mal que viene el ángel y le dice a José, no te preocupes, que esto que no es natural y que no es lógico es la obra del Espíritu. Ella va a concebir no por alguien, por otro hombre, sino por obra del Espíritu Santo que ha venido sobre ella. No tuvo que ser fácil para José, como creyente no lo quiso infamar, pero algo ha ocurrido en su mente y en su corazón por la conversación en sueños que ha tenido el ángel para con él, que nos dice que se levantó y le puso como nombre suyo. Esto es importante porque lo que nos está diciendo la Escritura es que José va a reconocer como suyo de manera legal aquel niño que María va a tener. Y lo hace legal, es decir, lo hace el primogénito como suyo. Por eso, cuando nosotros leemos en el capítulo 1, que tenemos aquí, versículo 16, dice la genealogía de José. Y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació, no de él, no que nació de José, de María nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, en el momento en que José reconoce a aquel niño poniéndole su nombre, lo hace legalmente descendiente de la genealogía de David. No ha nacido, José no ha aportado nada, sino simplemente su fe en lo que el ángel le ha dicho que va a ocurrir. Otra vez la fe necesaria. Y lo hace suyo, versículo 25, versículo 26. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la historia, esto es lo que se nos revela. Esta es la obra de Dios. No podemos darle explicaciones, pero podemos decir que es real porque lo dice las Escrituras. Y gracias a Jesús que demostró quien decía ser a lo largo de su vida. El versículo 20 nos lo deja claro. Fue engendrado por el Espíritu. Jesús, fijaros bien esta frase también importante. Jesús no fue creado, fue procreado. Es decir, engendrado. Cuando nosotros hablamos de creación, decimos que de la nada fue hecho algo, pero en el caso del Señor Jesucristo no es así. Nuestro Señor Jesucristo fue engendrado. Lo que ha hecho engendrarse en el vientre de María es el poder del Espíritu que vino sobre ella. Por tanto, no es una naturaleza de la nada, sino que es una naturaleza de algo. Es decir, el Dios persistente en la segunda persona de la Trinidad que ya hemos visto. ¿Qué nombre se le pone? Bueno, por una parte se nos dice en el versículo 21, aquí también se nos ha dicho en el Evangelio según Lucas, que se le llama Jesús, es decir, el que salva. No es que Dios salva, sino que está diciendo Jesús o Dios, el Yahvé que salva, Él salvará, Jesús salvará a su pueblo. Lo que nos está diciendo que ese niño que va a nacer es Dios hecho hombre. Dios es el único que salva. Él va a salvar, este es su nombre, Jesús, Jesúa, Jesué, o como queramos verlo en el nombre hebreo, el nombre griego, etc. Y otra vez lo que nos está diciendo aquí es la cita del Antiguo Testamento en Isaías 7:14, 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo ya se estaba anunciando como una señal de cosas prodigiosas que habían a ocurrir. En otra ocasión vamos a estudiar el Antiguo Testamento y podremos pasar por este pasaje también de Isaías 7, pero aquí lo que nos está diciendo es una señal que se va a cumplir en este niño. Y lo que se revela realmente es Emmanuel. Ese niño,
por obra del Espíritu Santo, que va a concebir María de una manera natural, en realidad ese es Emmanuel, es Dios. Pero algo extraordinario, es Dios en medio de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a Juan 1, versículo 14, que nos dice, y el Verbo hizo tabernáculo en medio de nosotros, es lo que está diciendo que está ocurriendo aquí, que nuestro Dios, dice el Manuel, viene en medio de nosotros, hace habitáculo en medio de nosotros. ¿Para qué? Pues para hacer lo que había destinado desde antes de nuestra propia creación, y es la redención, salvación de su pueblo. Discutiríamos o hablaríamos acerca de la Virgen o acerca de doncella, de lo que se dice en un lugar, se dice en otro, pero se suponía que una mujer que está esperando para casarse no tendría ningún tipo de varón, que sería inocente, pero lo extraordinario aquí no es el milagro de alguien que quería, que lo intentó, pero que no pudo, como pudo ser aquellas grandes mujeres en el Antiguo Testamento. Si algo que se repite de una manera casi regular es que había mujeres que querían tener hijos y no podían, ¿no? Como en cierto momento Lea, ¿recordáis? Que no podía tener, o en el caso del mismo nacimiento de Isaac, antes, en otras circunstancias, podemos ver la barrera, la edad, la esterilidad de Sara, etc., la madre de Sansón y tantos otros, Samuel, etc. Este caso es diferente, radicalmente diferente. No es una mujer que lo ha intentado, no ha podido, sino es una mujer que nunca lo intentó y se quedó. Y por tanto Dios está demostrando algo mucho más importante. No es algo que sale de lo normal en el intento y en el deseo, en los esfuerzos de una mujer, sino que un día, en cierto lugar, una mujer que está esperando casarse con su prometido, enamorados, esperando, pero que no ha tenido ninguna relación, de pronto le dicen que queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Esto es totalmente extraordinario y especial. No es el deseo de una mujer, sino que es el deseo de Dios. En los otros casos es, quiero tener hijos y no puedo. En este caso es, Dios, vas a tener un hijo porque yo quiero, porque este es el camino que yo he escogido. Por tanto, creemos esta verdad porque la Escritura es clara y contundente, porque es necesario. Es necesario que el Hijo de Dios venga a salvar lo que se había perdido. Y sobre todo porque después ese niño demostraría quién era realmente Él. No necesitamos el testimonio de nadie, sus propias obras demostrarían que era el Hijo de Dios que vino a rescatar a perdidos como tú y como yo. Damos gracias al Señor por esta necesidad de que nuestro Señor Jesucristo naciera de una mujer, siendo virgen. María continuaría su vida, tendría sus hijos, el parto rompería su virginidad, tendría relación con su marido, y ahí conocemos algunos de sus hermanos y de sus hermanas de Jesús. Él fue el primogénito, no el unigénito, lo dice la Escritura. De José, Jesús es el primogénito porque lo hizo legalmente suyo. De Dios es el unigénito porque Él ha dado a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.